Venimos bastante cargados, nos tocó un día bastante difícil para llegar hasta acá, ¿no? Con tormenta, con un filo totalmente dentro de la nube. Pero llegamos bien, había leña adentro por suerte, así que pudimos secar todo lo que traíamos. Y ya el día arrancar con la limpieza, que fue vaciar todo el refugio, darle a fondo a todas las telarañas, las cosas que había que limpiar, lijar, arreglar, su mantenimiento. Para después también encarar el tema de la leña y dejarlo bien aprovisionado para el invierno. Vamos del cauce hacia arriba hasta que la cortemos y la podemos enganchar para allá. El reconocimiento del terreno también fue bueno, venir hasta acá y tenerlo un poco más aceitado, y también la salida que hicimos ayer durante el día nos permitió ver un poco más el entorno. Ahí está el tachito. Este tachito va a quedar por muchos años acá arriba. Y pensar que viene de Corea. Corea. Y nunca se imaginó terminar acá en el vivac del Belco. ¿Volveremos? Yo creo que lo vamos a intentar y sabemos que están las cosas que nos esperan, el refugio en condiciones, la cumbrera puesta, la leña juntada, los víveres almacenados. Estando en el valle este tan bajo, el recorrido del sol es mínimo, entonces las condiciones durante el día van a ser bastante sacrificadas. Y ya de por sí la aproximación, a pesar de no ser complicada, es larga en un día bastante corto. ¿Cómo será esa pendiente en invierno con nieve? Primera parte de expedición al Belco, con intenciones de volver en el invierno a hacer lo que más nos gusta, que es disfrutar de la nieve. A pesar de lo sacrificado que sea llegar hasta el lugar, todo se compensa con un buen rato en la montaña,
tranquilo y mezclado con un poco de deporte y amigos. ¿Qué más querés? Unos mates calentitos, Mojarse un rato los pies. unas buenas historias para el futuro. Dejamos el auto un poco más lejos de la picada normal. Nos hizo demorarnos como 3 horas más, pero igual estuvo linda la caminata. Ponernos las pieles, sabíamos que iba a ser bastante arriba, pero no tanto, así que nos cansamos bastante cargando todo el peso de los esquíes, las botas, más la comida. Fue una travesía larga por los filos, donde pudimos montar con las pieles y caminar sobre la nieve. Fue un poco más fácil. Y terminamos llegando a las 9 de la noche al refugio. Por suerte dimos con la última parte de la picada justo en el cruce del arroyo, así que eso no se nos complicó, si no hubiésemos tenido que luchar en la lenga y eso. Y el segundo día no lo encaramos con mucho apuro, porque veníamos cansados del día anterior, que tuvimos que traer toda la comida y las mochilas pesadas hasta el refugio. Eso nos liquidó un poco. Las diagonales se hacían largas, ¿viste? Y empezaban a calambrar los músculos por ir tanto en la misma diagonal. Lindo clima, sin viento. Fue un poco más largo, pero estuvo bueno haber venido acá y conocer. Yo no conocía, está buenísimo el lugar. La verdad que para invierno está muy bueno para esquiar. Alrededor del mediodía subimos a la laguna, que la nieve estaba más blanda. La laguna Juseus, habíamos visto unas bajadas en el invierno. Nos encontramos al Viru, que se acopló a la expedición un día más tarde. Lo vimos caminando ahí arriba de un filo, nos empezó a gritar. Nos encontramos justo cuando yo estaba por hacer una bajadita y los chicos estaban abajo en la laguna. Así que estuvo bueno porque me vieron bajar, entonces no había peligro de que si pasara algo nadie me viera y eso, porque estaba solo. Pegajosa la nieve, che. Sí, ahí en el medio, ¿viste? Donde ella estaba pegajosa. Claro, donde se hace medio plano ahí. ¿Y los cascotes cómo estaban? Los cascotes no estaban tan duros, pero igual te movían un poco, ¿viste?
caminamos nosotros hasta el filo y nos hicimos unas bajadas donde la nieve primaveral corría bastante bien. El lugar estaba muy bueno porque para subir hasta la cumbre o los filos tarda más o menos entre media hora y 40 minutos, que es muy poco, y después las bajadas son cortas pero muy divertidas, puedes hacer varias en un día. Y después bajar acá al refugio y comer algo y descansar, que hay leña y hay una salamandra. ¿Trajiste carne, Viru? El atardecer nos recuerda los colores del otoño, que después vimos transformarse en los blancos del invierno. Para mí lo bueno de venir a un refugio en invierno es que tenés posibilidad de secar las cosas, eso es básico. Es mucho más cómodo, casi como llegar a tu casa, pero acá en el medio del bosque y muy cerquita de las bajadas donde vas a esquiar al día siguiente. Al otro día emprendimos la vuelta, otro largo día de caminata. Esta vez nos tocó volver dentro de la nube, pero por suerte pudimos seguir nuestras propias huellas. Contentos de volver a casa después de unos lindos días de esquí, vamos a esperar otra nevada para seguir conociendo las montañas de la Patagonia.